Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Hace 460 años nació el precursor de una de las formas de piratería más sofisticadas, un negocio que llegaría a adquirir la perfección, cobrando a los consumidores y a los proveedores a cambio de nada. El 5 de enero de 1665 se publicó el Journal des Savants, la primera revista científica de la historia. La ciencia está bien, de hecho es espectacular. ¿Para qué contenernos con los adjetivos si esto es un programa de ciencia? Desde Serendipias hemos denunciado las pseudociencias y la anticiencia. Entre nuestros colaboradores hay unos cuantos doctores y creo que ha quedado muy claro durante estos programas que nos entusiasma el progreso científico. Sin embargo, tenemos un problema, porque no hay nada perfecto en esta vida y la investigación científica tiene un lado oscuro del que no se suele hablar. Y en ese lado oscuro hay una cueva especialmente negra y profunda, una gruta donde se ha fraguado la que posiblemente sea una de las dinámicas más perversas del mercado. El negocio de las revistas científicas, que cobra a quien lee sus artículos, pero también a quien los escribe y maqueta, no paga revisores ni editores y ha logrado atrapar a universidades e investigadores en un sistema del que no pueden escapar, acuñando la frase "publica o perece". Bienvenidos al negocio perfecto. Y recogemos esa música para sustituirla por algo que posiblemente sorprenda a los oyentes. ¡Un aplauso enorme del público! Bueno, que hay gente que nos escucha. Y hay gente que no solo nos escucha, sino que está aquí, y digo que aquí es, en la 18ª edición del BAC, el Congreso Anual de Biotecnología, que en esta ocasión se celebra en Málaga. Y yo sospecho que el calor de fuera también hace que estén aquí resguardados como un refugio climático, que es este auditorio. Y quiero hablar de lo que estábamos comentando, de un aspecto de la investigación científica que sabemos que está ahí, que los que alguna vez hemos hecho algo de investigación conocemos más o menos bien, pero que el público no sospecha, porque está muy bien, las revistas científicas nos han hecho avanzar, sin duda, son una herramienta fundamental, pero tienen otra parte que tal vez no tanto. Y para hablar de ello, quiero presentar a Ginés Morata, que lo tengo aquí a mi izquierda, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente profesor de investigación ad honorem del Centro de Biología Molecular. Obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el año 2007, es miembro de la Royal Society y de la Academia Americana de Ciencias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ginés. Gracias a vosotros por estar aquí conmigo y escucharme. No, y muchas ganas tenemos de escucharte porque esto es algo a lo que has dedicado tu vida y que sé que la gente puede que sospeche de que va la investigación científica y las publicaciones. Sabemos pues que hay revistas donde los científicos publican sus cosas, pero es un concepto algo ambiguo, no es una revista cualquiera y me gustaría que nos contaras un poco en qué consiste. Bueno, pues esencialmente consiste en que los investigadores pues redactamos unos documentos en base a aquellos descubrimientos o hallazgos que hemos hecho respecto a una línea de trabajo y interesada publicarlos para que sean de conocimiento general y para que se reconozca nuestro trabajo. Y entonces esto se envía a una serie de revistas y hay primero un filtro que cada vez mayor por parte de los editores directamente que reciben de esas revistas, que reciben esas publicaciones y a veces ya directamente deciden que hay determinados temas que no les interesan, por lo tanto la publicación del paper se acaba ahí. Lo que ocurre también es que una vez que deciden que el tema es de interés para la revista, lo envían para ser revisado por unos expertos, generalmente 3, suele ser más frecuente, 2, 3 generalmente, los cuales leen ese artículo con detalle y exponen su opinión y generalmente se les pide que sean lo más críticos posible respecto al artículo y en base a lo que dicen los editores, o bien se rechaza, los editores no, los referís, bien se rechaza el papel, o bien se le pide que haga una serie de cambios, si es así lo deciden, con objeto de que sea más publicable, de que sea publicable en esa revista. Entonces, los autores pues tenemos la
posibilidad bien de seguir el consejo de los referís y hacer los cambios oportunos o no, y publicarse en otra revista o en fin. Este es el sistema normal. Lo que ocurre es que hoy día la población de científicos es tan grande y la especialidad es tan grande que a veces las revistas tienen muchas dificultades para encontrar referís realmente expertos de esos trabajos. Entonces, esto a veces ha dado lugar a que la revisión no es tan digamos, claro, tan buena como esperaríamos, ¿no? Tan buena como esperaríamos, que hace 20 años el nivel de los revisores externos era mejor que el de ahora, simplemente por esta razón de que ahora es mucho más difícil encontrar los verdaderos expertos. En cualquier caso, las críticas llegarán, porque evidentemente, como todo sistema hecho por humanos, tiene sus más y sus menos, pero ahora, para seguir poniendo ese contexto, me parece muy interesante lo que has dicho, porque ha habido ahí un proceso de crítica en esas publicaciones. Yo te lo resumo y me dices si estoy en lo cierto. El investigador dedica todo el tiempo que haga falta a su investigación, saca unos resultados y va a redactar un artículo que los exponga de una manera sistemática, clara, pues siguiendo unos patrones propios de la comunidad, y se lo va a enviar a una revista que debería tener ese sistema para que no sea recibir el artículo y publicarlo sin filtros. No es un editorial de un periódico, es una revista que contará en principio con gente experta, equivalentes en el campo a quien está escribiendo, y dice, oye, esto sí, esto no, y así en principio obtenemos un sistema de purga, un sistema por el cual lo que se publica debería ser bueno, ¿no? Sí, en general se puede decir que lo era mejor antes que ahora, por las dificultades que señalé antes. Ahora es mucho más difícil que antes hacer una revisión verdaderamente experta y cualificada de los trabajos. Claro, y dentro de este concepto de que no todas las revistas valen, porque esto, claro, yo en el mundo de la comunicación lo he escuchado mucho, de un estudio dice, y va si el estudio es una encuesta hecha por estudiantes de tal universidad como trabajo de fin de carrera, que no tiene esa publicación indexada, y ahí está el tema. No todas las revistas son iguales y se escucha mucho lo de indexada. ¿Qué significa? Bueno, porque estaba digamos, evaluada por los Web of Science, por este tipo de instituciones que, digamos, que le dan un marchamo, digamos, de legitimidad, en el sentido que ha sido, de alguna forma, revisados. De todas formas, el que esté indexada tampoco te asegura la calidad de la publicación. Y ahí entraremos. Pero bueno, aparte de, bueno, no sé si te refieres a ello, pero ahora hay multitud de revistas que no están indexadas y que están, digamos, generando un descontrol tremendo en publicaciones. Y hablaremos de eso, efectivamente, pero por darle ese último punto y que la gente se haga una idea, evidentemente, si uno no tiene mucho conocimiento del campo, puede, aunque no sea un marcador perfecto, ver si está indexado o no la revista y descartarlo si no lo está, al menos como un indicador negativo. Como primera instancia. Claro. Y luego otro punto que suelen recomendar es todo ese concepto de los cuartiles o el factor de impacto, porque hay formas de medir, en principio, y con muchas comillas, la calidad de la revista, ¿no? Sí, eso es verdad. Yo no confío mucho en los cuartiles, no por nada, sino pues porque, en primer lugar, una revista de un cuartil bajo puede tener publicaciones excepcionalmente buenas. Esto ha sucedido. Y también lo contrario, revistas de Q1 o de revistas tan importantes como Nature o Science han publicado papers que estaban realmente mal. O sea que no te asegura la calidad. Lo que te asegura es la visibilidad por un lado y que esas revistas de Q1 pues la gente las va a mirar con más interés que las revistas de menos prestigio, pero no asegura la calidad del paper publicado en esa revista. Podríamos decir que eso de los cuartiles es como si cojo todas las revistas que se publican de una disciplina, las divido en 4 grupos en función de cuáles son las más citadas, las que tienen los artículos que más investigadores han cogido y han dicho, oye, que aquí he leído esto, que este tema es interesante, que he sacado de aquí el dato. Luego un segundo cuarto de esas revistas que son un poco menos citadas y así progresivamente hasta el cuarto cuartil. Así es. Bueno, pues con eso nos hacemos una idea, pero ya hemos dicho y estáis viendo que ya surgen casi sin control algunas críticas razonables al sistema, así que ¿por qué no hacer un breve pasito musical y entramos con ellas? Esto que estamos escuchando se llama Stay for Another Song del grupo Publish or Perish, o sea, publica o perece. Un grupo chiquitín que no tiene muchas canciones, pero que me apetecía traer porque va a ser evidentemente uno de los grandes temas de esta segunda mitad. Tema en el cual nos va a acompañar, aparte de Ginés, que ya
lo hemos presentado y hemos estado hablando con él, Laura Díaz. Laura es doctora en biomedicina, investigadora en microbiota intestinal y enfermedades neurológicas. También realiza actividades divulgativas y es activista de los derechos laborales de los investigadores. ¿Quién mejor para estar aquí hablando de lo que vamos a hablar? Además es cofundadora y miembro de la Junta Directiva de la Oficina Española de Integridad en Investigación. Laura, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Antes de entrar en estos detalles, una pregunta rápida. Teniendo en cuenta, y repito, ¿no?, actividades divulgativas y activistas de los derechos laborales, la Oficina Española de Integridad en la Investigación, ¿qué tal el panorama? ¿Pinta mal? El panorama de investigación, Sí, desde esta perspectiva, digo. ¿Derechos laborales? Los derechos laborales, no, eso pinta mal. Pinta mal, vale, genial. No. El público se ríe, sospecho que levante la mano quien está de acuerdo. Efectivamente, toda la sala está de acuerdo. Encuesta realizada, no publicada en una revista indexada, pero que en Serendipias cogemos como dato. Estábamos hablando, ¿no?, de esos problemas, pero no hemos llegado a resolverlos todos o a hablar de ellos. Y comentaba lo del publica o perece, que es un concepto bastante extendido en este mundillo. Laura, ¿podrías contarnos en qué consiste? Básicamente el publica o perece es la situación que se da cuando un investigador o investigadora no publica lo suficiente dentro de lo que serían los estándares esperables en el ámbito académico, lo que lo convierte básicamente en un investigador de poca calidad, ¿no? Entonces, a menos que publiques un cierto número de papers, cantidad y también calidad, estás excluido del sistema. Claro, estábamos hablando de esas revistas que, en principio, para que tenga validez nuestro trabajo, debería estar ahí publicado lo que hemos hecho. Revistas que están en manos privadas muchas veces, que van a cobrar por revisarlo o van a cobrar por leerlo por parte de las instituciones y que si no publicas ahí, no tienes futuro laboral. Así que parece un sistema un poco perverso, pero quería hablar de esa presión por publicar. Ginés, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Dirías que ha aumentado la presión por publicar en los últimos años? Sí, creo que sí ha aumentado mucho, porque además se utilizan estos índices bibliométricos para promociones, para conseguir fondos de investigación, y entonces, claro, existe esta presión de publicar cuanto más mejor. Y esto a mí me parece que es una cosa tremendamente peligrosa. Voy a citar solamente un ejemplo. Sidney Brenner, seguramente el científico más brillante, premio Nobel, por supuesto, pero seguramente el científico más brillante que yo he conocido, que descubrió el mensajero y descubrió el triplete, resulta que hoy día su currículum no le darían un puesto en ningún sitio, porque publicó a lo mejor 20 papers en toda su vida, y él decía que el año 63 fue muy emocionante porque hizo 2 publicaciones. Fijaros lo que ha cambiado el sistema, ¿no? Entonces, esta presión terrible que hay ahora, que además da lugar a que todos queramos publicar lo más posible, y a veces pues no reflexionamos suficientemente o ponemos la cantidad de datos suficiente para realmente ajustar y determinar esas cosas tal como son. O sea que es una cosa muy, muy peligrosa que tiene un efecto muy pernicioso en el nivel científico de las revistas. Encuentro una cierta metáfora entre lo que ocurría en el pasado, ¿no?, que un investigador tan relevante, pues que a día de hoy no sería tan impactante como ocurre con el acceso a la vivienda a los jóvenes, que como antes en el pasado de una forma más accesible era viable tener una casa, y a día de hoy, pues bueno, ahí estamos, ¿no?, sobreviviendo. Y de forma análoga, pues igual le pasa con la investigación, ¿no? Muchos investigadores nos encontramos en la situación de tener que estar publicando en cantidades desmedidas porque es un parámetro que tiene mucho peso a la hora de realizar evaluaciones y recibir fondos para poder realizar la investigación, por lo cual esto se acaba convirtiendo en un ciclo, ¿cómo digo esto?, sin fin, ¿no? O sea, y perverso, porque como tienes que estar publicando para conseguir fondos, esto ha llevado a que haya investigaciones que hayan acabado siendo fraudulentas con el objetivo de poder tener más investigaciones y, por tanto, acceder a financiación. Vemos un panorama preocupante, pero hemos nombrado esto de cobrar a unos, cobrar a otros por parte de las revistas, y de todos modos no hemos hecho ese proceso. Me gustaría que intentáramos recapitular un poco cómo funciona, porque vosotros acabáis vuestra investigación y en algún sitio habrá que publicarla, elegís las revistas que os parecen más interesantes. Imaginemos que es una revista clásica, de esas que cobraban a quien quisiera leerla, que si una universidad quería leer esa revista tenía que pagar anualmente, pues, 1.000 euros, la cantidad que fuera, ¿vale?, por tener esa suscripción. En esas revistas, ¿cómo funciona? Tú envías el paper y en principio no te cobran nada, ¿no?, por revisarlo, a no ser que quieras pequeños cambios.
Vamos, yo como soy muy mayor, he seguido todo este proceso. En los años 70 tú mandabas a publicar un paper y te lo aceptaban y no pagabas nada. La cosa empezó a complicarse cuando poníamos fotografías en color. La impresión de las fotografías en color ya le encarecía. Entonces las revistas empezaron a decir, bueno, pues si te cobraban cierta cantidad por cada foto en color que tenías. Eso fue el siguiente. El siguiente paso es que según la longitud del paper empezaba ya a cobrarte por digamos la longitud si de la revista. Y bueno, y si no te pasaba ya últimamente ya también. O sea, ahora mismo resulta, creo que lo mencionabas tú antes, ahora mismo son el mejor negocio del mundo. Tú mandas esta revista, resulta que tú escribes el paper, te gastas tu dinero, haces los experimentos. De una investigación pagada con dinero público muchas veces. Claro, dinero público, casi siempre, vamos, de muchos sitios dinero público, y resulta que tú o el público está poniendo el dinero público, está poniendo la infraestructura, el dinero, los gastos, etcétera, y esto lo envías a una revista en los cuales ellos te van a publicar eso y además tienes que pagar por la publicación. O sea, realmente es un intermediario que cobra por prácticamente hacer, si acaso, la labor de revisión, que antiguamente le pagaban algo a los referís, ahora ni siquiera eso. Claro, esos revisores es un negocio perfecto. Esos revisores que decías no cobran, los editores muchas veces tampoco cobran. Hay que entender que esto históricamente viene de un momento en el cual la revista en sí, esas primeras revistas hace siglos, también eran por amor al arte. Tampoco cobraban ellas, no se llevaban beneficios, pero eso cambió. Y lo que no cambió fue no pagar a quien había que pagar. Hay un dato, os lo voy a lanzar porque me parece muy interesante respecto al margen de beneficios que tienen estas revistas, que como digo, pues cobran a ese investigador a veces por mandar su artículo cuando es una revista abierta, de las que no cobran después por leerlo, pues cobran al investigador por mandarlo. Y luego, evidentemente, pues hay que tener en cuenta que el contenido de esa publicación ya estaba pagada con dinero que no era de la revista, no inversión. La edición corre muchas veces a cargo del propio investigador. ¿Qué hacen si a veces no son ni revistas físicas? Bueno, pues ese margen de beneficios, y a veces son 10.000 euros por mandar el manuscrito a Nature o a Science, es muchísimo dinero, es un 35% de beneficios. Un 35%, 30-35% es una barbaridad. Si os preguntáis cuánto es lo normal en empresas, en negocios, un 4, 4,5. Cuando hablamos de grandes empresas, 10, 20... 30 en este caso. Es una locura y no se sabe a dónde va ese dinero. Laura, quiero preguntarte por esto, porque desde dentro es el sistema en el que estáis. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo gestionáis la frustración? Claro, el público se ríe, Laura llora un poco. Sí, si fuera solo un poco. ¿Cómo gestionamos la frustración? Es difícil de gestionar. Hay algunas, de vez en cuando recuerdo algún congreso en el que se planteaba utilizar otras medidas para sistema de evaluación de un investigador o investigadora y que no fuera únicamente los artículos científicos, y de esta forma empezar a quitarle peso a este tipo de empresas que, bajo mi punto de vista, son realmente una mafia. Y lo que pasa es que esto todavía no se ha aterrizado, no está totalmente bien definido qué otros parámetros podrían empezar a tener aún más peso que las publicaciones científicas. Así que, en realidad, las publicaciones todavía siguen teniendo muchísimo peso y la forma en la que lo vivimos pues con mucho estrés, porque, como digo, aparte de que tú tienes que realizar una investigación con el dinero, normalmente, como comentabais, público que te dan, tú tienes también que revisar el trabajo de otros, ¿no? Y se espera eso, se espera que tú hagas eso como parte de tus funciones investigadoras, por lo cual esto se añade a la lista de tareas que tienes que realizar. Y, por supuesto, ser revisor o revisora de un trabajo científico de otros tampoco está pagado, que volvemos a lo mismo de antes, ¿no? O sea, estás realizando un trabajo que te puede llevar, dependiendo del tipo de paper, pero mínimo unas 5 horas, que no están pagadas y que no te paga nada la revista. Hablamos de revistas que tienen unos beneficios al año de tal vez 1.000 millones. No es un dato que me esté sacando de la manga, es que estamos hablando de los beneficios del Elsevier, limpios, una vez quitan todos los gastos de los que estamos comentando. Y como decías antes, Ginés, a veces esto afecta también a la calidad. Tenemos una gran presión por publicar, o tenéis, mejor dicho. Esto lleva, por un lado, a que tal vez una investigación que hace unos años, pues te llevaba 3 años, publicabas 1 o 2 artículos, ahora la divides como si fuera fascículos en un montón de resultados intermedios
criterios que no son tan contundentes, por ejemplo, ¿no? Sí, esto ocurre mucho. La presión es muy difícil escapar a la presión, sobre todo si piensas en la gente que está contigo haciendo la tesis, colaboradores tuyos que necesitan tener publicaciones, pues, si quieren obtener algún tipo de plaza o puesto postdoc o puesto en algún de un tipo así. Entonces hay esta presión que uno tiene de intentar favorecer este currículum. Por otro lado está el aspecto negativo, que seguramente sería mejor. De hecho, no solo habría que pensar más las publicaciones, o sea, ir más lento haciendo las publicaciones, sino reflexionar más sobre los resultados, que se reflexionan muy poco. Yo recuerdo mi propia experiencia, si hubiera reflexionado más en algunos determinados experimentos que hice, hubiera descubierto a lo mejor mucho más. Claro. Pues me quedé yo más satisfecho. Y esto es fruto de la presión esta tan terrible que hay ahora. Entonces, de esto es muy difícil escapar. Esto lo he visto echando un ojo a artículos científicos de hace décadas, que, pues, quien no lo sepa, los artículos científicos tienen una estructura más o menos homogénea en todos los casos. Empiezan con una introducción de contexto, pues luego te presentan sus métodos y los materiales que han seguido, los resultados numéricos que han obtenido, y luego viene una cosa que me encanta, que es la discusión. Pues hace unos años tal vez te encontrabas artículos científicos con una cantidad moderada de resultados numéricos, pero que se tomaban el tiempo para hacer una discusión, para relacionarlos con otras investigaciones. Ahora no tenemos esa, bueno, ¿cómo decirlo? Es que casi da la sensación de que es una ventaja, ¿no? Una especie de, no me sale el nombre, pero un privilegio, el trabajar. ¿Te refieres a no desarrollar la discusión dentro del Sí, paper? quiero decir que eso que antes se hacía de forma normal, que era dedicarle el tiempo, parece que ahora es un privilegio, poder tener tiempo para trabajar al ritmo que deberías trabajar. Ah, bueno, sí, pero entonces esto lo que señala es una situación de nuevo, derechos laborales Por eso. Y de manejo del dinero y cómo afecta eso a la calidad investigadora. Y evidentemente, si existe esta presión por publicar, hay también una presión en el mercado por ofrecer más lugares donde publicar. Es una de las cosas que vemos como dato, a mí me parece especialmente interesante. 2007, se calcula que se publicaron unos 31.000 documentos en una serie de revistas científicas que habían estado midiendo. En las mismas revistas científicas, 2016, 54.000 documentos. Había un incremento del 72,81%. Estamos viendo esto en general en un montón. Nuevas revistas que surgen, cada vez más artículos que se publican. Y no es que haya un aumento equiparable de la inversión en investigación. Entonces, muchos de estos artículos, luego cuando se hacen investigaciones, son plagios. Esto es otro de los grandes problemas que tenemos. Bueno, este es un gran problema. Los predatory journals que se dice, son revistas en las cuales uno paga y paga bastante, y prácticamente te aseguran la publicación porque ni siquiera lo van a revisar. Pretenden que lo van a revisar, pero no es cierto. Entonces simplemente pagas 3.000 euros, mandas un artículo que puede ser una bazofia, pero esto lo van a publicar porque no va a ser revisado. Y hay de estas revistas de este tipo, hay no sabría cuántas, pero una barbaridad. Todos los científicos recibimos continuamente emails y nos dicen que quieren que publiquemos en tal o cual revista, de las cuales no has oído jamás de ellas, y resulta que si mandas a publicar, no es mi caso, pero si mandas a publicar, te lo van a publicar inmediatamente. Eso sí, pagas 3, 4, 5.000 euros por publicar, todo lo cual está en una perversión completa del sistema digamos, de valoración científica. Voy a haceros una pregunta comprometida, pero ¿conocéis algún caso de vuestro entorno, no voy a decir nombres, pero que haya cometido algo parecido, alguna negligencia similar? Porque lo digo porque yo en lo poco que tuve de contacto con la investigación me encontré un caso, entonces supongo que no es tan raro. ¿Un caso de qué te refieres? En este caso, un p-hacking, eliminar determinados datos que no les convenían para que las estadísticas fueran más significativas, pero podemos ampliarlo a plagio. Cambios de figuras. Cambios de figuras, sí, ¿no? El decir, estos son los resultados que me daban en mi gráfico, pero te pongo otro. Sí. Sí, de hecho yo también conozco varios casos que, de hecho, han venido las revistas, y de hecho yo conozco un caso de se retractaron 18 papers de una única revista por determinado investigador, y hay muchos casos de ese tipo, porque es que en el fondo te da lo mismo, como está la presión de publicar, como tu papers, incluso si eres americano,
salario va a depender en gran medida de tu grant, y para necesitar el grant tienes que publicar muchos papers, pues te resulta que tu presión es publicar lo más posible donde sea, porque en el fondo este es tu propio salario lo que está involucrado ahí. Claro, esto es una perversión tremenda. Claro. Esto afortunadamente en Europa todavía no pasa, pero acabará por pasar seguramente. Esto que has dicho en Europa todavía no pasa, me da pie a dar un dato que me ha parecido muy interesante, porque cuando se habla de plagio en investigaciones científicas sabemos que hay algunos países que suenan más que otros. Yo no sé si el público tiene alguno en mente o si nuestros oyentes lo han pensado, pero China es uno de los nombres que suena. Y yo decía, bueno, vale, pero es normal que en China haya más plagio también, porque el 19% de las publicaciones mundiales científicas son de China, el 17% de Estados Unidos. O sea, China va en cabeza. El problema es que he estado echando un ojo a estos datos y digo, vale, ¿y qué porcentaje de las publicaciones de las publicaciones que se consideran plagio son chinas? ¿Un 19, más, menos? Un 60. Estamos hablando de que ahí algo pasa. El año pasado el gobierno chino dijo, tenemos que ponernos las pilas, hizo un comunicado diciendo hay que detectar qué es lo que está ocurriendo porque tenemos algunos centros de investigación con un 5% de papers retractados. ¿Qué significa esto? Que envían el paper que se publica y que tiempo después, por el motivo que sea, se detecta que hay fraude en esos resultados y se retira. Se le quita el cuño, por decirlo así, la medallita. ¿Hay un problema dentro de esta tendencia? O sea, ¿diríais que estamos viendo más plagio entonces que antes? No sabría decir, pero todo parte de lo mismo. Si hay tal presión por publicar, pues claro, la tentación de cometer un fraude pues seguramente aumenta. Estoy de acuerdo con Ginés que efectivamente, o sea, no tengo datos para como lo acabas de comentar tú, pero también es esperable que si la presión es cada vez mayor, la gente, no estoy justificándolo, por supuesto que no, pero se puede hacer tiene cierta lógica que la gente entonces vaya hacia aquello que le dé resultados de forma más rápida. Y hablando de resultados de forma rápida, hay algo que tiene que salir evidentemente y es la inteligencia artificial. Que ya estoy viendo caras en el público diciendo, yo el último artículo que publiqué, igual algo tuvo que ver la inteligencia artificial. Lo digo porque evidentemente ya están saliendo estudios sobre cómo está impactando, cómo está influyendo en las publicaciones. Os doy un dato y luego hablamos de experiencias al respecto, porque me declaro culpable. Yo en mi trabajo a veces uso la inteligencia artificial para cosas muy concretas, ¿vale? Muy concretas. Pero es que estamos hablando de que en un artículo publicado además hace nada, habían detectado que en los últimos meses el 1% más o menos de las publicaciones que estuvieron analizando, de distintos papers de disciplinas diferentes, habían tenido una contribución significativa de la inteligencia artificial. Lo detectaron por palabras que estadísticamente ven que las inteligencias artificiales utilizan notablemente más que el humano. Pero ojo, en ciencias de la computación, ese porcentaje de publicaciones con contribuciones de inteligencia artificial era del 17%. Los que saben hacerlo lo hacen más. ¿Vosotros ya estáis integrando, evidentemente de forma positiva, la inteligencia artificial en la redacción de determinados contenidos? En la redacción como tal, no. Yo, por ejemplo, toda la investigación que realizo, como no la realizo en Alemania, el idioma que utilizo principalmente allí para comunicarme y para escribir documentos es el inglés. Entonces, lo que sí que suelo hacer es, yo escribo en castellano, lo pulo y luego sí que pido a la IA que lo mejore, si hay alguna palabra, alguna expresión que se pueda mejorar. Y luego para hacer la traducción al inglés, claro, que me resulta más rápido. Más allá de esto, no lo utilizo para escribir, porque te vuelves imbécil. A ver, yo no voy a decir que no, yo lo utilizo sobre todo, y aprovecho y lo digo, porque claro, antes me declaré culpable, para moderar el lenguaje de algunos correos que escribo un poco enfadado, y digo, esto es mucho más cómodo que me lo modere. Sí. Ginés, ¿tú cuál es tu experiencia? No, ninguna. Por ahora nada. Yo soy de la escuela antigua, a mí me gusta escribir papers, me pongo a pensar en ello, intento redactarlo a mi estilo, porque la actividad científica es una actividad personal y creativa, entonces tú tienes tu propio estilo. Entonces, no dudo que la inteligencia artificial es mucho más capaz de acumular información que yo, sin duda. Pero yo acumulo la información que puedo, intento ponerla en mi propio lenguaje, claro, y en mi propia forma, mi propia
digamos, creatividad se refleje en el paper. Entonces, no, hasta ahora no he utilizado la inteligencia artificial. Si he sacado fruto, por ejemplo, AlphaFold, resulta para ese tipo de cosas, sí. Que para que el público sepa, AlphaFold es una inteligencia artificial que, en función de la composición de las proteínas, sabe cómo se pliegan, qué estructura de 3 dimensiones acaban teniendo por ese plegamiento, y deduce sus funciones, qué hacen en la célula. Eso es potentísimo, claro. Pero es totalmente distinto a lo que estamos hablando ahora. Claro. Ahora, es que lo que... Perdone. No, nada, uno de mis colaboradores le dice, yo le voy a mandar a inteligencia artificial con el DeepSeek o el otro, el Chapatá, le voy a mandar no sé cuántos datos de diversos genes de Drosophila, y que los componga para qué interacciones tiene y qué tipo de resultado va a dar. Dice, según él va a salir un paper fantástico. No sé qué pasará. Bueno, habrá que verlo. Y esto es un ejemplo chulo porque a veces pueden salir cosas interesantes, pero sabemos que también ha habido algunos fallos garrafales. Del público, aprovecho y pregunto, ¿a cuántos les suena el artículo científico del ratón con unos genitales monstruosos? Hay manos por ahí levantadas. Hablamos, con esto ya ha captado la atención de todo el mundo, un artículo de principios del año pasado que se publicó en Frontiers, una revista que de hecho tiene su mala fama para algunas cosas, a pesar de que en España cada vez publicamos más ahí, ojo con el problema, y en ella se mostraba un ratón con unos genitales que se salían de la imagen. O sea, no tenía absolutamente ningún sentido, era una cosa desproporcionada por completo. Luego se veía, era aquella época en la que la inteligencia artificial generativa de imágenes no sabía escribir, entonces había letras como en Toys R Us, la R dada la vuelta, palabras que no significaban nada, y esto no ha sido un caso aislado, hemos visto más que se van colando. Y a mí me preocupa esto por todo lo que estáis comentando, porque un sistema en el que estamos tan metidos, tan comprometidos, que fuerza a publicar a toda costa, que nos pone herramientas que pueden hacérnoslo más rápido, pero no mejor, está condenado a un declive preocupante, tal vez. ¿Sois negativos con el futuro de la investigación en este aspecto o creéis que reaccionaremos a tiempo? Es difícil tener una opinión bien fundada. Hombre, por supuesto, no vemos el futuro, pero lo sabéis mejor que nosotros. No, bueno, a mí me parece que la calidad de la ciencia publicada ha disminuido en los últimos años. Seguramente el sistema clásico de revisar papers ya no va a servir, tendrán que inventarse algo nuevo y que funcione, que no sé cuál sistema sería. Entonces, no lo sé, realmente no tengo una opinión bien fundada sobre el futuro. El futuro es muy difícil de... Y está complicado, podríamos decir. Sí. Laura. Creo que hace falta formar mejor a los científicos en cuanto a las motivaciones de la ciencia, ¿no? Pero esto es un cambio realmente estructural y es mucho más complejo que simplemente decir esta frase y ya. Más específicamente con respecto al uso de inteligencia artificial, o sea, creo que es imposible que la ignoremos porque está ahí y para algunas situaciones sí que es muy conveniente. Eso sí, habría que hacer disclaimers e indicar y ser muchísimo más transparente cuando se escribe un artículo científico, especificar en qué aspectos se ha utilizado una inteligencia artificial para que al lector le dé ciertas referencias para saber dónde se está utilizando esa inteligencia artificial. Ya que se va a utilizar, al menos seamos transparentes, pero sobre todo formar a los científicos aún mejor en este tipo de aspectos de transparencia, de ética, lo cual a su vez es un cambio estructural del sistema que empieza también en qué parámetros se da la financiación. Y derechos laborales. Correcto. Y derechos laborales siempre. Laura, Ginés, muchísimas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer. Un aplauso para ellos. Tonight I'm gonna hit submit on my first draft. I feel alive. And the lab, I'll turn it upside down, yeah. I'm finishing up my PhD, so push me down. Push me, 'cause I've been here a long time, been here a long time. I'm a 7th year ready to unwind. Estamos escuchando no la versión original, por supuesto, sino que estamos escuchando una versión frustrada con el mundo de la investigación, ¿no? Hazme postdoc ya, sácame de esto. Y tenemos a alguien que no solamente ha sacado el doctorado, sino que ha decidido huir de él. Moure,
¿Cómo te encuentras? Bueno, yo no decidí huir del doctorado, yo decidí seguir e hice un postdoc y luego ya huí del Claro, postdoc pero o el pues te postdoc digo. huyó de mí, no lo tengo muy claro. Bueno, ¿te has fijado que esta vez, pues claro, te he presentado en este contexto nuevo, en Málaga, aquí, en este congreso, Sí. pero no ha sonado la carátula, no ha sonado la No, cabecera? no, habéis puesto mi cabecera típica de... que ya ni me acuerdo de cómo es, iba a tararearla y soy incapaz. Bueno, pero ¿sabes por qué no la traigo? ¿Por qué? Porque hemos cambiado una cosita, vamos a hacer algo especial. Ignacio y Moure oyen voces. Claro, normalmente escuchas voces solo, Sí, normalmente la sección se llama Moure Oye Voces, para los que no escucháis el programa, que pero alguno hoy habrá, es- uno o dos, espero que poca gente. pero hoy estamos los dos, vamos a aprovechar porque hemos hecho algo especial. Decimos, tenemos aquí público, tenemos gente que tiene historias que contar, estamos hablando de lo oscuro, de la investigación, que lo hay porque es una institución humana y hay de todo en todos los sitios. Y vamos a ver esas habas que se cuecen en algunas casas, porque hemos puesto una urna durante el primer día de congreso y os hemos pedido que hagáis terapia con nosotros. Sí. Os hemos pedido Terapia de grupo. que abran sus corazones y que nos cuenten todo lo que han vivido, ¿no? Las historias más absurdas, más extrañas. Y vamos a hacer una cosa, Moure, que yo prometí no hacer jamás. Yo ¿Cuál? he dado muchas charlas y clases de podcasting y la gente me pregunta por formatos y me dice, oye, me gusta mucho Nadie Sabe Nada, quiero hacer Ya. algo parecido. Y yo les he dicho, no es una buena idea porque no sois Berto y Buenafuente. Exactamente, improvisar sale mal casi siempre. Nadie puede ser Berto y Buenafuente. No. Pero nosotros, pues no sé qué ha pasado, que he decidido desoírme y vamos a hacer algo que realmente se parece un poquito al formato. Tenemos la urna con preguntas, con historias, con lo que sea, y vamos a irlas comentando. No sabemos lo que pone aquí. Fíjate, la de historias que han metido, bueno, que habéis metido, quienes estáis aquí, que no se puede ni revolver. No, Se ha de quedado hecho- como un molde, se ha quedado como el pelo de las abuelas, ¿sabes? Que ya no se Sí. mueve. Que tiene la marca de la Bueno, almohada. y esto, aprovechando que no tenemos vídeo, digamos que es una urna de al menos 2 metros por 3 metros. Esto es descomunal. ¿Tenéis traumas como para dar de comer a toda la carrera de psicología sea- que estudia aquí al lado? Maravilla. Bueno, ¿sacas tú el primero? ¿Quieres hacer los honores? Venga. Claro que tienen que ver con mundo de la investigación. Es que no puedo revolver. Bueno, saca uno, cualquiera. No sé. Elige, empezamos mal. No sé. La improvisación Venga, empieza por improvisar cuál sacas. Es Esa que me misma, da ese cosa. mismo, ya Esta. está. Sí, a ver. Esta es muy larga. Bueno, a pues ver. lee. A ver, ¿qué nos contáis? Calentando etanol al baño María, el que pone aquí. A ver, empezamos. Ya empezamos mal. El alcohol prendió. Muy bien. Muy bien. Se incendió el recipiente y por poco el laboratorio entero. Y hay una postdata. Postdata. El profesor intentó apagar el fuego con apuntes de papel. A ver. Conceptos de combustión básica, ¿no? ¿No somos científicos? ¿Qué pasa cuando le damos papel al fuego? A ver, yo creo que todos los que hemos estudiado alguna carrera bio, hemos hecho investigación bio, hemos tenido anécdotas con el fuego. O sea, yo soy el primero que en segundo de carrera, prácticas de microbiología, ¿qué me dices? ¿Que me acerque? Ah, vale. El papel. Prácticas de microbiología, pues me quemé el flequillo con el mechero Bunsen. Pero creo que no he sido el único. Yo creo que aplauda a la gente que se ha quemado el pelo con un Buena flequillo pregunta. Bunsen. Ojo. Escucha, me preocupa muchísimo. A ver, igual porque yo vengo de la medicina y ahora diría, ¿en manos de quién estamos? Pero es verdad que no vais a tratar más que con animales la mayor parte de las veces. Eso es verdad. O Así con que, células, o pacientes a veces. Pero no es tan pobrecicos. frecuente, no es tan frecuente. También te digo, claro, calentar el alcohol a baño María, buena idea. Sí. Eso, calentarlo con llama, pues habría acelerado el proceso y el problema. Pero me sorprende lo de los apuntes. Además, que conste, quien ha escrito esto subraya de papel. De papel. O sea, lo deja muy claro, porque no son apuntes digitales, no está golpeándolo con el ordenador. Mira, yo de esas prácticas que te digo, recuerdo además ver que a alguien se le cayó, no sé si fue algo de etanol prendido, sobre el papel de filtro, y el papel de filtro salir volando, como la alfombra de Aladín, en llamas, y se iba como consumiendo mientras volaba, mientras todos nos apartábamos, porque había un montón de mecheros Bunsen Esto es alrededor con precioso. alcohol. Esto es precioso. A ver, voy a preguntar algo que no debería preguntar. Insisto en que soy médico y recomendar estas cosas no está bien, pero ¿habéis probado a coger una bolsita de té, cortarle los extremos, ponerla como un tubito vacío y prenderle fuego arriba
que se eleva como esa alfombra. Sí, sí, sí. Es maravilloso. Echadle un ojo, hacedlo con cuidado en casa y si sois mayores de edad y tenéis una buena campana extractora y todas esas cosas. Y echadle un ojo a por qué ocurre, porque estamos, evidentemente, va a ser más denso que el aire esa bolsita de papel, pero lo que está ocurriendo son unas corrientes de aire muy calientes, muy poco densas, ascendentes, que lo elevan. Es Y lo fascinante, convierten- luego se os quemará la casa, Claro. pero es fascinante. Pero no nos hacemos responsables. Siguiente pregunta. Venga, Maure. ¿saco o yo? tiro fuera y voy a cogemos sacar de yo. ahí? Voy a sacar yo. Bueno, venga, tira fuera para el es resto. que hay como muchas y Así. si no, es obvio que si no las Oye, las que estaban abajo se van a Estás se van muy a quedar fuerte sin. dándole una vuelta a una caja de 3 metros por 2 metros. Pero mirad, lo que ha salido es que realmente hay muchas cosas. Dicen por aquí. Bueno, voy a decir una cosa sobre la letra. Esto lo estamos haciendo, tercera vez que voy a sacar medicina en un rato, porque no sois estudiantes de medicina. Porque si no, esta letra sería incluso más difícil de leer. Tuvimos una fuga de CO2 en el cuarto de cultivos y más de una persona casi se desmaya. Bioseguridad, simplemente digo, abrir las ventanas para que se ventile. Vale, o sea, que bioseguridad dijo eso. O sea, fue la única indicación. Hay que decir algo positivo y es que al menos en esta ocasión y a diferencia de los papeles de los apuntes, el CO2 no es inflamable. Ya. Claro. Pero no te está puede mal. dejar muñecote. Hombre, claro. Es que, de hecho, lo que están contando es algo que, por ejemplo, yo lo he vivido también. Yo estuve en un departamento en el que había fugas de CO2 en la sala de cultivos y no voy a decir dónde, no se debe decir, pero es que hubo una época que todo el mundo salía de allí diciendo ¡ay, qué aplatanamiento de la sala de cultivo! Te quedas como cansado. Y luego se vio que había fugas de CO2 y teníamos después que hacer los cultivos con las puertas abiertas, lo cual a nivel de bioseguridad es, Claro. es terrible. Así que no sois los únicos. No, pero es que el tema de bioseguridad, es lo que dices, no es el único caso y yo estoy seguro de que si de forma anónima pido que aplauda a aquel que ha visto algún fallo de bioseguridad en sus laboratorios, en laboratorios hermanos, que lo intente, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Aplauso? ¿Aplauso? Pues lo que encontramos es, no sé cuánto captará el micrófono, pero un sonido bastante atronador. De nuevo, nos preocupamos. Oye, estábamos quejándonos del tema de la publicación, de publica o perece, pero parece que lo de perecer es casi independiente a lo de publicar. Sí. A ver, el tema de riesgos laborales en los laboratorios es escabroso, porque claro, yo creo que nunca jamás nadie que esté ahora mismo trabajando en un laboratorio saldría a hablar de cosas chungas que ha visto en su propio Hombre, claro, laboratorio. es que te porque juegas, te juegas el trabajo. sitio. O sea, yo he llegado a conocer un caso, esto fue hace muchos años. nombre, anónimo. Sin nombres, yo ni siquiera estaba licenciado. Un sitio donde trabajaban con patógenos, en ese momento trabajaban con listeria y trabajaban en un nivel de seguridad P1, que es un nivel muy bajo de seguridad, Ajá. es el nivel básico. Pero es que habían estado trabajando años antes con tuberculosis Ay, y el jefe se infectó. bueno. Vale. Cositas. Sí, cositas, detalles, ¿no? Cosas muy antiguas. ¿Alguna vez te has infectado por algún cultivo? ¿No has trabajado realmente tú con Es que yo he infecciosas? trabajado con lo máximo con Escherichia coli y Claro. cepas que no eran... Que igual te da una gastroenteritis mala y... No, y ni siquiera eran cepas eran de chungas, las o sea, buenas. no. Lo que sí, sí que he trabajado con niveles algo más altos de seguridad, porque yo he trabajado un poco, pero he trabajado con muestras humanas. Y de hecho a mí, primera semana de tesis, os voy a contar aquí, primera semana de tesis, me baja mi compañero Rubén a enseñarme pues, cosas que hacía él de trabajo, y de repente me dice, vamos a por las liposucciones. Como concepto. Como concepto. Pues Plan de fin de. nos tocó procesar muestras de liposucciones, de papadas, de perineos, de un montón de sitios, y yo flipaba, claro, primera semana de tesis, no has visto, en la práctica lo más que has visto ha sido unas placas Petri con bacterias y de repente te Son traen... donde se cultivan, ¿no? Esos Sí, discos. y te traen de repente 2 litros, un cubo de 2 litros, llenos de grasa, que parece un helado de fresa porque está mezclada con sangre y que te encuentras pelos y todo. O sea, bueno, es... Eso último ya pasa a todos los niveles. Es que soy gallego, entonces me hablas de grasa y de sangre y pienso en filloas negras. Pues esas filloas no te habrían No, gustado. esas no están bien. A ver, Mira, he cogido una aquí. Venga, vamos a ver qué dice esta. Vale. Esta es larga, ¿eh? Es muy larga, Muy pequeñita. Es un poco turra. Estaba trabajando en el ordenador un día de mucha calor. Yo andaba como uno de los estados del agua, gaseoso. Me pegué un peo, además pone peo, no pedo. Me pegué un peo más fuerte que la menta y vino con premio. Ay, Lo peor, espera. No podía volver la ropa interior, no podía volver con la ropa interior así. Tomé autoclave
Vale, el y me autoclave, dispuse a autoclavarlo. Para que la gente lo entienda, que aquí los del público ya se ríen, lo saben, el autoclave es uno de los aparatos que se utilizan para esterilizar material de laboratorio. Sí, digamos que un autoclave está aquí Barrullo porque están buscando al culpable Claro. o a la culpable. Dicen, hace calores en Málaga, o sea, tienen que ser aquí. Un autoclave, digamos que es como una olla a presión en grande. De hecho, hay laboratorios, yo por ejemplo, en algún laboratorio que he trabajado, cuando tienes que esterilizar pocas cosas, a veces de hecho usas una olla a presión, porque lo que buscas es que ese material de laboratorio o medios de cultivo estén a una temperatura más o menos alta y a una presión muy muy alta para que combinando temperatura y presión cualquier bicho que esté ahí se muera. O sea, Bueno, entonces, incluso en esas condiciones, vale, después de sigo. meterlo en el autoclave, dice... aún así sigue ese olor en el autoclave. O sea, no estaba muy bien redactada, pero se entiende que Se ha entiende. metido la ropa interior con excrementos, vamos Sí, a yo he decir, en el entendido eso. autoclave. Yo he entendido eso. Ojalá esta persona esté aquí. Oye, por algún casual, ¿esta persona está aquí y se atreve a levantar la mano? Porque eso sería maravilloso. Yo me creo lanzo que no, el triple. yo creo que no lo va a hacer. Sería tan espectacular. Piensa que te recordarán todos tus compañeros para siempre. Sabrán que fuiste tú, pero te recordarán para siempre. El del autoclave, o sea. Bueno, algo que no hay que lo hacer va- nunca, por supuesto. No, a ver, no lo hagáis porque es verdad que estas cosas que parecen tontas te puedes cargar el trabajo del resto de la gente. Imagínate que ahí metes alguna bacteria que no se muere bien con el autoclave y empieza a pasar a los medios de cultivo. Yo lo que estoy viendo, porque mientras hablabas, no es que no te escuche, tú sabes que te escucho, creo, pero he ido abriendo otra de las preguntas y veo que en general tenéis un problema, ¿eh? O sea, ¿qué ocurre aquí? ¿Cuál es nuestra edad mental? Aquí comentaban lo de los excrementos en el autoclave. Lo voy a decir, Moure, a ti te han llamado la atención desde la SER por pasarte a veces de escatológico. Sí, y ya no lo suelo hacer, me ha durado bastante. Pero creo que ahora, claro, creo que ahora la SER puede darse cuenta de que no es un problema tuyo, sino que es algo endémico de tu disciplina. A ver, es que la gente del mundo bio muchas veces tenemos que hacer en el laboratorio cosas muy desagradables Escúchame. para el gran público. Por quinta vez, soy médico. O sea, Vale, es verdad. Y creo que no hacemos estas cosas. Bueno, lo decía porque he cogido otra y dice, pidieron muestras de orina, dieron los vasos para ello y le di un vaso de precipitados. Mejor que sobre que falte. Y un dibujo absolutamente grotesco. Oh, Yo me iba a ir contento de aquí y estoy pensando en denunciaros. Estamos así. yo no sé cuál leer porque es que son Las muy estás largas, abriendo todas. Coge una. Venga, La que quieras. Esta es un poco más corta, a ver. Esta es más corta, vale. Pero sí, pero mira qué letra tiene, madre Lo mía. intentamos. Si quieres ir leyendo alguna, a ver si Venga, encuentras la voy oro. haciendo de Champollion, a ver qué sale El aquí. permanganato potásico se la jugó a una compañera de segundo de bachiller y una explosión de humo lila inundó el laboratorio de química. No sé cómo lo vi venir y huí a la otra punta del laboratorio. Hombre, igual porque fue el culpable. Eso es Puede lo que ser. pienso yo. También te digo, si en segundo de bachillerato que la gente es un poco mendruga, también la culpa puede ser del profe o la profe, ¿eh? Puede ser. Yo he estado de profe y yo no les dejaría cosas que puedan explotar o hacer humo. Pero te responsabilizarías Sí, de esto. claro, por eso que Claro. me responsabilizaría, obviamente. Claro, yo es que sé alguna historia tuya. Y estamos hablando de accidentes existen, ¿vale? Sí. Y yo sé que tú tuviste uno y que tuviste que utilizar un aparato extraño y místico que todos conocemos de los laboratorios, que son esas fuentes para limpiarse los ojos. El cuando te saltan. lavaojos. Eso yo lo he visto toda mi carrera y después haciendo pues prácticas, máster, tal, y no lo he tenido que usar jamás. Pero tú eres uno de esos que han utilizado el artilugio. Yo soy uno de esos seres legendarios. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Vale, yo estaba haciendo una extracción de RNA, o sea, de ácido ribonucleico. ¿Como el ADN pero distinto? Sí, sí, ¿Eh? sí. ¿Eh? Y se utiliza un ingrediente que es el beta-mercaptoetanol, que es un alcohol muy potente, bastante tóxico, entonces hay que trabajar en una campana para que se lleve el gas, es muy chungo. Yo no sé cómo lo hice, porque estaba trabajando en la campana y además con gafas, pero al mover el tubito así arriba abajo, donde tenía mi buffer, mis células y el beta-mercaptoetanol me saltó una gota al ojo. No sé cómo entró. Y es que la anoté entrar y empecé a notar cómo quemaba. Así que eché a correr, directo, fui al lavaojos. Y claro, esto, para la gente que no esté escuchando, que no sabe lo que es como una especie de pedestal con un plato, con dos tuberías, así que tienen dos tapones con cadenitas y una palanca a un lado. Entonces tú cuando das a la palanca, sale agua, levanta directamente el tapón y sale el chorro. Pero claro, nadie sabe cómo va a salir ese chorro. El chorro llega hasta el techo. Es lo más ¿vale? parecido a enfrentarte a un Blastoise. Sí, es un Blastoise. Es como una mezcla entre un Blastoise y un bidet, una cosa Pokémon muy de rara. agua. Pues
sale hasta el techo y tú tienes que meter ahí los ojos. En ese momento que te has echado el componente más tóxico del laboratorio en los ojos, pues no lo piensas. Metí los ojos y mientras un compañero corriendo miraba cuál era el protocolo y me dijo, tienes que estar 2 minutos así. Y yo 2 minutos abriéndote los ojos porque claro, salía mucha presión. Y además, mientras se inundaba el laboratorio completamente. Claro, que igual ya puestos dice, prefiero perder los ojos. Claro, sí, sí. Bueno, yo al final no pasó nada, pero me mandaron al hospital y una vez allí pues me dijeron, sí, tienes una irritación ocular, pero dice, claro, no sabemos si es del betamercaptoetanol o de estar 2 minutos recibiendo agua. ¿Sabes por qué no lo saben? Porque eras el primero que llegaba, que había probado la prueba. Probablemente. No pasan más cosas porque no queréis, sinceramente, porque acabo de abrir una, me parece fascinante. Además tiene giro, es que narrativamente es bonita. En una práctica de metabolismo hicimos un experimento con cloroformo. Ya miro al público. Si hay cloroformo, bueno. En fin, y después de comentar con una amiga cómo se usa en las películas, tuvimos la genial idea de esperar a que se girase el profesor. Aquí yo me he asustado, porque claro, si se gira el profesor, el cloroformo se utiliza en el profesor en las películas. Pero no va por ahí, dice, destapar el frasco y olerlo. Para sorpresa de nadie, al final de la tarde nos dolió un poco la cabeza, pero no nos quedamos con la duda y la verdad es que huele muy bien. Bueno, hay que ser positivo, hombre, por supuesto que sí. Decir que efectivamente, eso de las películas no ocurre así. Ponerle cloroformo en la nariz a alguien no hace que se desmaye instantáneamente. El dolor de cabeza te lo vas a coger y si no estás realmente bien expuesto, no te vas a desmayar. Evidentemente, que nadie lo haga, y mucho menos con el profesor cuando se dé la vuelta, por favor. Sí, por Dios. A ver, el cloroformo huele sorprendentemente distinto a lo que te imaginas, Sí. porque te imaginas por las pelis que debe oler pues algo tipo gasolina, como Sí, algo así y duro. huele a balón de Nivea. Claro. A plastiquete rico, en realidad, y es como un olor que es atractivo y hay gente que hace... Bueno, es que también es otro melón la gente que huele cosas del laboratorio. Hombre, ¿Vale? ¿qué es lo peor que has olido? A ver, es que esto es de persona tonta. Vale. ¿Vale? Yo tengo mi respuesta. Yo dije, ¿a qué olerá la nieve carbónica? ¿A qué olerán las nubes? A las nubes. Claro, la nieve carbónica está echando vaporcito ahí, pues metí así, me dio un colocón obviamente de CO2 Claro. que desplaza el oxígeno. Lo que estábamos comentando antes. Claro, Y no se inflamará, pero te quita el oxígeno. te quita el oxígeno. Entonces, claro, cuando tú hueles además, haces... Entonces, dices, y fue tal que hice esto y tener que tirarme a una silla porque me desmayaba literalmente por hacer esa tontería y de hecho hubo un momento que pensé, ostras, ¿y si me muero ahora? Te diré. Y yo pensando, me muero y me encuentran caído de Ya, espaldas delante del corchopán del hielo y dirán, qué tonta esta persona, no me digas que ha olido el CO2. ¿Esto antes o después del doctorado? Esto fue durante, porque fue al principio. No, claro, fue al principio porque estas cosas ya de mayor Mira, no las hace. La nieve carbónica da para mucho juego. Yo en los he laboratorios. visto, diré que he visto a un estudiante de primero de medicina en unas prácticas de introducción a la medicina coger un parche de fentanilo y... No. Sí, claro, ahora sabemos lo que es el fentanilo, ¿no? Nos sorprende a todos. No era tan tonto él en ese momento, ¿vale? No se conocía tanto. Hasta ese momento no Claro, era, ¿no? y querérselo poner se lo quitó de la mano del profesor. Y en mi caso no he hecho nada tan temerario, pero siempre recordaré el olor de la pseudomona. Aquí habéis cultivado pseudomonas. Vale, estamos hablando de una bacteria, pero es que huele dulce, esto que te penetra y se te queda pegado totalmente al paladar. Es realmente desagradable y luego lo bueno es que cuando he olido pseudomonas la he sabido reconocer. Así que no hay más que por bien no venga. Mola bastante. Oye, de lo de la nieve carbónica, que te decía que da mucho juego, a mí una cosa que me pasó, no sé, es que la nieve carbónica, si la mezclas con agua, empieza a salir muy rápido el CO2 y empieza ahí a expandirse. Entonces, pues por ejemplo, puedes hacer las bombas Eppendorf, que metes en un tubito de plástico, un trocito de nieve carbónica, agua, y se lo tiras a alguien debajo de la silla y peta. Pues. Cosas que no se deben hacer. Pues a mí me pasó que, sin querer, sin darme cuenta, se me cayó un poco de nieve carbónica por el lavabo, por el fregadero. Ajá. Y claro, como está sólida, se quedó en la U. Ah, se debe claro, quedar porque ahí. hace ahí un codo. Entonces luego no me había dado cuenta y lavé los cacharros del laboratorio con el Fairy. Entonces, ¿qué pasa? Que empezó a subir espuma y no podíamos parar de que saliese espuma y era como llegaba a un punto de, pero ¿cuándo va a parar de salir? Y yo con cubos Pero recogiendo escucha, toda la Maure, espuma que salía, fiesta de la espuma. ¿Tú te fuiste de la investigación o te echaron? Pues un poquito una mezcla, tengo que decir, pero yo del doctorado salí bien y mis jefes siempre muy contentos conmigo. Léeme otra más, venga, que se Venga. nos va acabando el tiempo. Esta la he cogido ahí porque he estado mirando un poco por encima y tiene tema diferente y me ha gustado.
Con mi compañera de laboratorio modificamos los resultados, entre paréntesis, solo algunas veces, muy pocas. Pero algunas. Ya empieza fuerte. Sí. Esto está mal, esto no hay que hacerlo. No, por Dios, yo me estoy riendo, pero ostras, es fraude científico. Claro, esto está igual de mal que todo lo que hemos leído antes de la orina, igual. Bueno, sigo. Y una vez no nos dimos cuenta que nos pedían responder sí o no. Nosotras pusimos números. Ya ves la risa que nos echamos. Bueno, pero a mí no, o sea, aprender a leer es algo de primaria. pero esa pillada que tú vayas a los que estén a tu cuidado ahí en el laboratorio y en vez de sí o no lleves números, tienen que flipar un poco. Sí. Oye, no hagáis fraude, por favor. Hombre, no, y estábamos hablando de lo preocupante que es eso, pero igual de feo que el fraude está lo que voy a leer ahora, porque he cogido una y de verdad que es que yo creo que os voy a mandar al psicólogo a todos. Salí un momento del laboratorio para ir a la campana de cultivos, ¿no? Donde tenéis ahí algunos cultivos especialmente sensibles que tienen que estar en condiciones muy concretas. Bueno, pues la cosa es que cuando volvieron al laboratorio vieron que habían robado las pipetas y habían arramblado incluso con las sujeciones pegadas a la pollata. Hay problemas con la financiación, lo sabemos, pero más triste es robar que pedir. Así que, por favor, esto hay que evitarlo. Sí. Claro, yo había visto la parte de estudiantes competitivos. Lo típico de robar apuntes, borrarte el ordenador. Yo he visto un formateo de ordenador en la biblioteca, sí. Pero bueno, medicina. Están mal. En tu caso, ¿tú has visto, ha llegado a este punto de robo? No, en mi caso, yo estuve en un laboratorio donde la gente colaborábamos mucho, que era un ambiente muy sano, no era un ambiente tóxico para nada. A mí lo máximo que me han robado en el laboratorio fue un pendrive con forma de osito panda, porque era la época que estaban empezando a hacer pendrives cookies y me lo robaron y fue una faena porque es como, claro, me lo han robado porque es un osito panda, claro, pero tengo datos del laboratorio y tenía los datos de varias real-time PCR y en la máquina, en el ordenador, cada semana iban borrando los datos y tuve que repetirlas porque a alguien le pareció cookie mi pendrive de osito panda. ¿Y cuál fue el siguiente pendrive que te compraste? No me acuerdo, yo creo que... O sea, aprendiste la lección. Sí, no hay que tener pendrives cookies jamás. Por eso en los congresos dan pendrives feísimos en general, o sea, es una medida de seguridad. Pero ambientes tóxicos de laboratorio que la gente se boicotea, claro, allá sí, así. Tengo aquí otra que dice que fueron a una feria con sus plantitas de experimentos y no volvieron a ver las plantas jamás. O sea, esto es algo repetido. O sea, el robo, ¿no? El robo está. A ver, venga. ¿Qué tienes por ahí? A ver, voy a abrir esta. En mi primera semana de PhD, que es doctorado, se me ocurrió echar etanol en un vaso de precipitado. Sorprendentemente empezó a arder y se fundió. De la vergüenza me lo llevé a mi casa y aún lo conservo. Bueno, aplauso, a ver. Hombre. Claro que sí. Aquí... Este es el Diógenes lo celebramos. Y aparte esta es la típica confesión de ocultar las pruebas del delito. Totalmente. A mí me pasó pues yo creo que fue cuando hice esto de procesar unas liposucciones, se me cayó un trozo de liposucción debajo, humana además, debajo de una centrífuga. Y entonces no la podía sacar. Y yo, a ver cómo saco esto, típica centrífuga que no puedes levantar, que pesa muchos kilos. Entonces dije, no la puedo sacar, pero se ve. Entonces, ¿qué hice? Cogí el fluflux de barricida y el de etanol y digo, voy empujándolo cada vez más adentro y además así de paso se desinfecta. Entonces y el trocito se quedó ahí dentro y pues igual sigue ahí 14 años después. Si hay alguien, por favor, que nos está escuchando y conoce el final de esta historia y efectivamente está 14 años después, que nos lo diga. Fosilizado. Y fíjate, frente a esto de ocultar las pruebas, última pregunta, porque ya no tenemos tiempo, la tengo aquí, es alguien que quiere reconocer su crimen y quiere compartirlo con nosotros. Dice, después de llevar el nitrógeno líquido por todo el centro, sin guantes ni el casco, me di cuenta de las 3 ilegalidades que había cometido en 5 minutos. Perdón, carita sonriente. Desde Seredipias le perdonamos. Te perdonamos a ti también, Moure, por todo lo que nos has contado y te agradecemos que nos hayas abierto tus historias y también te agradecemos las que no has abierto, que estamos convencidos de que alguna habrá parecida. Es que algunas eran muy largas. Ya. O turbias, o lo que sea. O turbias, sí, las de animales y tal no las no, esas eso jamás. No. Muchísimas gracias, Moure. Un aplauso para él. Ignacio. Y un aplauso para vosotros.
Hasta aquí ha llegado este experimento, que era este intento de serendipias adaptado a un congreso donde contamos con vosotros, escuchamos vuestras historias, disfrutamos también con vosotros, porque ¿por qué no? Sois los protagonistas, los que hacéis la ciencia. Muchas veces la gente se imagina a un científico de barba, calvo, con bata, de 50 y pico años, ahí al pie del cañón. Hay que reconocer que al pie del cañón suelen estar los jóvenes, los que estáis haciendo el doctorado, los que están en los postdocs pegándose por tener una plaza, y os agradecemos a todos vosotros la ciencia que hacéis y lo que aportáis a la sociedad. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias al Congreso y muchísimas gracias a la Universidad de Málaga. Hasta la próxima. Decíamos hace una hora que la ciencia está bien y lo seguimos pensando. Las ciencias nos han dado salud, longevidad y una bonanza que no creíamos posible. Porque el progreso también es bueno, aunque bueno no quiere decir perfecto. Siempre hay un coste y tenemos que estar seguros de si lo queremos pagar. Para avanzar hay que saber con seguridad en qué dirección nos movemos y tenemos que saber reconocer cuándo, en nuestro intento por llegar a alguna parte, hemos acabado callejeando por barrios peligrosos. El sistema de publicaciones científicas nos ha dado muchísimo, pero ha llegado la hora de echar la vista atrás y desandar al menos parte de lo andado, lo justo para que el progreso siga siendo progreso y no solo movimiento. Like a fish on land.